Hola, yo soy Delcier Montalvo y junto con mi grupo vamos a dar solución a la actividad de monitoría número 1. En esta se nos pide que resolvamos el problema 3.4 del texto guía, donde se nos pregunta cuáles son las tres estructuras cristalinas metálicas más comunes y que demos ejemplo de ellas. Para dar solución tenemos que entender y tener claro qué es una estructura cristalina de un material. Una estructura cristalina de un material es una estructura donde los átomos del material están ordenados y compactados, generando así patrones extendidos. En la figura 1 podemos encontrar un ejemplo debido a que de izquierda a derecha encontramos un patrón de átomos, de arriba hacia abajo encontramos otro patrón de átomos y en sus profundidades igual. Por otro lado, hay que tener claro que es una celda unitaria. Una celda unitaria es la porción más simple de una estructura cristalina. Como una estructura cristalina son patrones repetitivos, esta celda unitaria hace referencia a un patrón. Este patrón generaliza la estructura cristalina debido a que es el mismo patrón y las propiedades de este patrón son las mismas de todos los patrones que tiene la estructura. Lo que quiere decir que me da igual analizar la primera estructura cristalina, la segunda, la tercera o la que sea. En la figura 3 podemos ver que esta celda unitaria se rige bajo parámetros de longitudes A, B y C y parámetros de ángulos. Estos parámetros, tanto de longitudes como de ángulos, en algunas ocasiones son iguales y en otras son diferentes. La primera estructura cristalina común en metales es la BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Esta estructura es un sistema cristalino cúbico. ¿Qué me quiere decir que sea el sistema cristalino cúbico? Que sus parámetros de longitudes A, B y C son iguales entre sí y sus parámetros de ángulo son iguales entre sí y tienen un valor de 90 grados. Es cúbica centrada en el cuerpo porque dentro, en todo el centro de la celda unitaria hay un átomo completo. Como se puede ver, en las esquinas hay átomos, pero si hacemos las proyecciones de las aristas, se puede ver que es una porción de átomo y no un átomo completo el que está dentro de la celda unitaria. En la siguiente figura se puede ver detalladamente qué tanto de un átomo hay en cada una de las esquinas de esta estructura. Esta porción hace referencia a un octavo de átomo. Entonces, para hallar cuántos átomos hay en total, solo basta multiplicar un octavo de átomo por las 8 esquinas que tiene y me da un átomo. Pero como dentro de ella, en todo el centro, hay un átomo, en total yo tendría 2 átomos dentro de esta estructura cristalina. Ahora queremos encontrar la relación de R y los parámetros de longitudes, que en este caso viene siendo A, porque estos parámetros son iguales entre sí. Yo sé que el ancho de esta estructura es A, su profundidad es A, y yo tengo una diagonal de la cara inferior superficial. Entonces, me da como resultado un triángulo con catetos A y por Pitágoras una hipotenusa A raíz de 2. Este valor es importante para cálculos siguientes. Una de las características principales de esta estructura es que en sus diagonales internas están en contacto 3 átomos. Esto se puede ver que aquí hay un R que está en contacto con el diámetro total de este átomo, que viene siendo 2R, que a la vez está en contacto con el R de este átomo. En total, esa diagonal tiene un valor de 4R. Yo puedo armar un triángulo asumiendo que su base es la hipotenusa del triángulo anterior y que su otro cateto es igual a la altura de esta celda unitaria. Como este cateto es igual a esta hipotenusa y este cateto es igual a esta altura, yo obtengo que su hipotenusa es igual por Pitágoras a raíz de 3. Pero este a raíz de 3 es igual al 4R que ya habíamos dicho que están en contacto. Entonces yo tengo que R es igual a raíz de 3 sobre 4A. A continuación,
definiremos que el volumen de esta celda es igual a al cubo y definiremos el factor de empaquetamiento, que es el volumen de los átomos sobre el volumen de la celda. Este factor nos dice qué tanto del volumen estamos ocupando. Entonces, el volumen de los átomos es igual al número de átomos que tenemos en total por el volumen de una esfera. ¿Por qué el volumen de una esfera? Porque el átomo tiene forma de esfera. Esto sobre el volumen de la celda. Entonces, tenemos que sería 2 átomos por el volumen de la esfera, que sería 4 sobre 3 pi raíz al cubo, o r al cubo, que vendría siendo el r del átomo, sobre a la 3. Entonces, el problema radica en que tengo R y tengo A, pero anteriormente ya yo había calculado que R es igual a raíz de 3 sobre 4A y simplemente sería reemplazar acá. Como resultado, esta estructura cristalina tiene un factor de empaquetamiento igual a 0,68. ¿Qué nos quiere decir? Que de volumen 1 yo estoy ocupando 0,68 y tengo totalmente libre 0,33. Como ejemplo de estructura BCC a temperatura ambiente, tomando temperatura ambiente como 20 grados, podemos encontrar el hierro y el potasio. Pasando a la segunda estructura cristalina más común, encontramos la FCC o cúbica centrada en las caras. En este tipo de estructura cristalina hay un átomo en el centro de cada cara, así como uno por cada vértice. Y como podemos ver con el procedimiento que utilizamos anteriormente, encontramos que los átomos por celdilla o celda unitaria, en el caso de esta estructura, es de 4. El número de coordinación, en este caso es de 12, y otras características incluyen que esta estructura es resistente a la deformación y algunos metales que la tienen son el hierro gamma, el cobre, el níquel, el aluminio y el oro. Ahora pasando al cálculo de las direcciones de microconcentración atómica y la fracción de empaquetamiento, encontramos como por Pitágoras 4R va a ser igual a la raíz cuadrada de 2A y despejamos para R, en que raíz cuadrada de 2A sobre 4 va a ser igual a R. Asimismo encontramos la fracción de empaquetamiento calculando el volumen de la celda y siguiendo el procedimiento que ya seguimos en la anterior estructura, llegando a un valor de 0,74. Ahora yo les hablaré acerca de la tercera estructura cristalina más común en metales, que es la estructura hexagonal compacta y más conocida por sus siglas en inglés HSP. En la figura 9 podemos observar la representación de la estructura compacta y primero es pertinente hablar de las diferencias entre la estructura compacta y la simple. Básicamente, podemos observar que la estructura simple no tiene estos tres átomos del medio, por tanto, los átomos que se encuentran en el plano de arriba están totalmente pegados a los átomos del plano de abajo. Eso energéticamente nos dice que la estructura compacta es aún más estable que la simple. Y por eso se dice que este tipo de estructura compacta es más fácil que se dé. Es decir, que es más común verla en metales reales, por lo menos aproximadamente. También podemos observar los átomos por celda para esta estructura que son 6. Podemos hablar del factor de empaquetamiento y del número de coordinación que son 0,74 y 12 respectivamente. También cabe aclarar que estos dos valores antes mencionados son los mismos para el caso de la estructura FSC, que fue la que presentamos anteriormente. Ahora hablando un poco de la relación C sobre A, para el caso ideal y su diferencia con algunos metales reales, es que, bueno, primero cabe aclarar que C habla de la distancia que hay entre el plano de arriba y el plano de abajo, y A nos dice la distancia que hay entre como el núcleo de cada átomo
en un mismo plano. Es decir, estos puntos representan la mitad el medio de cada átomo. Ahora, observando los metales como el zinc y el cadmio, que están en la parte superior izquierda, aquí podemos observar los valores de la relación C sobre A, y este porcentaje nos habla de qué tan lejano está este valor del caso ideal, donde también es importante aclarar que el caso ideal es simplemente donde los átomos, como se puede ver en la imagen anterior, están totalmente pegados, claramente suponiendo que son lo suficientemente rígidos para no deformarse y que su factor de empaquetamiento sea el menor posible. Ahora, retomando esta diapositiva, observando estos porcentajes de idealidad, de la desviación de la idealidad, podemos decir que el C real es mayor que el C ideal. Es decir, esquemáticamente podemos deducir que el plano de arriba está más alejado del plano de abajo. Es decir, como si como si la celda fuese más grande, más alta. Y para el caso del magnesio, el cobalto y el titanio, podemos, en base a los valores de la idealidad, podemos decir que el C real es menor que el C ideal. Por tanto, podemos decir que están más cercanos los planos entre sí. Están más cerrado la celda. Y eso es todo por esta presentación. Muchas gracias.